Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que están disfrutando de su tiempo en casa con su familia, y sabemos que este tiempo es un tiempo muy diferente a lo normal. Mucha gente está en casa, están disfrutando de su tiempo con familia, pero a la vez también queriendo salir. Entonces, pues es un tiempo de poder disfrutar. Pero queremos tomar este tiempo para poder mirar la palabra de Dios, queremos mirar lo que Dios está haciendo en este mundo, y queremos mirar también celebrando el tiempo de la Pascua, el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo se llama la Semana Santa. Es días de podemos recordar y separar para recordar la resurrección de Cristo Jesús y la vida de Cristo Jesús. Entonces, en este momento vamos a estar mirando un tema que es muy importante a nosotros. Queremos mirar qué significa la vida de Jesús para ti, qué significa la vida de Jesús para ti. En cada área de nuestra vida, las cosas que nosotros creemos, eso impacta y influencia en lo que nosotros pensamos y cómo nosotros vivimos. Entonces, queremos pensar en la vida de Cristo, en la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, y cómo eso impacta y cambia nuestra perspectiva en este mundo, cómo eso puede impactar nuestras vidas. Entonces, en mirar esto, vamos a estar mirando al pasaje de 1 Corintios 15. Es un pasaje muy conocido en cuanto a la resurrección de Cristo Jesús y el impacto que eso tiene en nuestras vidas. Entonces vamos a estar mirando este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, y mirando a través de estos versículos 4 diferentes cosas que la vida de Cristo puede impactar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, estamos empezando en el versículo 1. Pero antes de eso, quiero recordar un himno que a mí me encanta, que a mí me anima. Es el himno que se llama Victoria en Cristo. Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Y después continúa ahí: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. ¿Sabe qué? La vida de Cristo nos da victoria. La vida de Cristo nos cambia toda nuestra perspectiva en este mundo. La vida de Cristo es lo que nos puede hacer victoriosos en nuestra vida. Su muerte, su resurrección. Cristo Jesús cambia nuestras vidas. ¿Sabes qué? Sin la muerte de Jesús podríamos pensar qué sería si es que Jesús no hubiera muerto. Sin la muerte de Jesús, las profecías del Antiguo Testamento no serían cumplidas. Sin la muerte de Jesús no habría un sacrificio perfecto que puede quitar todo el pecado de nuestra vida. Sin la muerte de Jesús no tendríamos la sangre de Cristo que nos limpie de todos nuestros pecados. Sin la muerte de Cristo Jesús no habría ningún perdón ni redención de nuestros pecados. Sin la muerte de Jesús, Dios sería un mentiroso. Pero ¿sabes qué? Cristo se murió. Se comprueba a través de la historia, se comprueba a través de toda la historia que Cristo Jesús vino a este mundo y Él murió. Y en esta semana celebramos no solamente la muerte de Jesús, pero más que eso, celebramos la resurrección de Jesús. Celebramos el hecho que Cristo Jesús vino, murió, pero ahora vive. Que Cristo Jesús al tercer día, Él resucitó. En este pasaje, el apóstol Pablo está haciendo unas preguntas y él está tratando de hacer pensar a la iglesia que está en Corinto. Una iglesia que está ahí, que es un grupo de creyentes. Él les está escribiendo, les está diciendo que si es que Cristo Jesús no hubiera resucitado, no habría perdón de pecados. Si es que Cristo Jesús no hubiera resucitado, no habría victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Si es que Cristo Jesús no hubiera resucitado, sabes que nosotros lo que estamos haciendo en este mundo no tiene ningún valor. Si es que Cristo Jesús no hubiera resucitado, nuestro servicio a Dios sería en vano. ¿Y sabes qué? Sería así.
Nosotros, la Biblia dice en el versículo 19 del capítulo 15 ahí, que seríamos lo más conmiserables de los hombres. Seríamos dignos de ser lo más miserables. ¿Por qué? Estamos tratando de creer, poner nuestra dependencia, poner nuestra fe en algo que no tiene fortaleza, que no tiene fundamento. ¿Y sabes qué? Si es que Cristo Jesús no hubiera resucitado, eso sería. Pero ¿sabes qué? Cristo sí resucitó. En el versículo 20 de 1 de Corintios 15 vemos que Cristo ha resucitado de los muertos. No hay una pregunta, no hay una duda. Cristo resucitó. Entonces, el hecho de que Cristo resucitó está establecido a través de las Escrituras. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo eso impacta nuestra vida? Si es que Cristo resucitó, ¿cómo eso va a cambiar mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de conducirme en esta vida? Le quiero animar a meditar en 4 cosas en esta noche. La vida de Jesús te ofrece salvación eterna, primeramente. La vida de Jesús te ofrece salvación eterna. Vamos a estar meditando en esto, pero antes de eso vamos a orar y pedir al Señor que Él bendiga este mensaje. Señor Dios, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu vida y te pedimos que en esta noche tú nos des fortaleza para poder entender tu palabra, para que tú puedas obrar en nuestros corazones y que conozcamos, Señor, tu poder en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu vida nos cambie en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudiamos primeramente la vida de Cristo Jesús. La vida de Jesús te ofrece salvación eterna. Esto es el fundamento de todo. ¿Sabes que si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, usted necesita conocer a Jesús? Porque Cristo Jesús te está ofreciendo la salvación eterna. ¿Por qué? Porque Él vive. Vamos a estar mirando aquí primeramente estos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2 de 1 de Corintios capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, no, si no creísteis en vano. ¿Sabes que aquí Pablo está diciendo? Aquí una palabra que está ahí subrayada, el evangelio. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Aquí Pablo introduce a un grupo de creyentes, les introduce recordándoles y reanimándoles en cuanto al evangelio de Dios. ¿Sabes qué? El evangelio nos puede salvar. El evangelio es lo que nos puede dar esperanza en nuestra vida. ¿Sabes qué? 1 de Corintios ahí, el versículo 3 y hasta el 5 continúa ahí explicando y aclarando qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Escuchamos muchas veces esa palabra, el evangelio. Pero ¿qué quiere decir evangelio? Aquí el apóstol Pablo aclara esto. Sabemos que hay 4 libros que se dicen los evangelios. Pero en sí se trata de buenas noticias, de buenas nuevas. Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas para usted y para mí? ¿Cuáles son las buenas nuevas que podemos encontrar aquí en este pasaje? 1 de Corintios capítulo 15, 3 al 5 nos aclaran, nos explican qué es el evangelio. En versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sabes qué? El evangelio de Jesús se podría dividir en 2 puntos. Aquí en este pasaje, en 2 puntos. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó de los muertos. Estos son los 2 puntos claves del evangelio. Cristo Jesús murió por usted y por mí. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Cristo Jesús murió por nosotros y eso se comprueba porque Él fue sepultado. Una persona que está muerta se sepulta. Ha habido casos de gente que después de un día de estar sepultado, o horas después de estar enterrados, ellos se despiertan porque habían estado tal vez en un caso donde no estaban muertos, pero parecían estar muertos.
Y qué terror de eso. Pero sabes que Jesús fue enterrado por 3 días. Cristo Jesús, su sepultura comprueba el hecho de que Él murió. El hecho de que Él murió. Y después Cristo resucitó. Y no solamente Él dice que resucitó, o una persona dice que Él resucitó, pero Él apareció a Cefas. Él apareció a persona tras persona tras persona, y Él está vivo ahora. La resurrección de Cristo fue comprobado por su aparición a los discípulos, a los apóstoles, a los testigos. ¿Sabes qué? Nosotros podemos creer que Cristo Jesús murió. Él fue sepultado. Podemos creer que Cristo Jesús resucitó y está vivo. ¿Por qué? Él apareció a los discípulos. Él fue mostrado a cantidad, no solamente una persona, no solamente a 2 personas, no solamente a 12 personas, pero a los apóstoles, a los discípulos, a todos los seguidores que estaban ahí. Sabemos que Cristo Jesús murió por nosotros y que Él resucitó al tercer día. Esto es el fundamento de la salvación que podemos tener. ¿Sabes qué? Con esto podemos ver que la salvación se muestra que necesitamos la salvación porque Cristo Jesús murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Por qué es que Jesús vino a este mundo? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Porque nosotros somos pecadores. Porque todos nosotros somos pecadores. El pecado es un problema universal. Todos tenemos pecado. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados, están echados fuera de la gloria de Dios. Nosotros todos hemos pecado. En Eclesiastés 7:20 la Biblia dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguna persona en este mundo que nunca haya pecado, que sea perfecto delante de Dios. Todos somos pecadores. Tu pecado, mi pecado, es la razón por la cual Jesús vino a este mundo y murió. Y sabes que nosotros necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque el segundo punto aquí que podemos ver bajo la salvación que Dios nos ofrece a través de la resurrección de Cristo es la penalidad del pecado. Nosotros merecemos un castigo eterno en el lago de fuego por nuestro pecado. Y eso podría decir, wow, es un shock. ¿Cómo podremos ser condenados bajo esa condenación eterna? ¿Sabes qué? La paga de nuestro pecado es muerte. La paga de nuestro pecado es muerte. Lo que tú y yo merecemos por las cosas que hemos hecho. Si yo voy a trabajar, yo trabajo y yo espero tener un sueldo. Es lo que yo merezco por haber trabajado. ¿Sabes qué? Cuando nosotros hacemos lo malo, también merecemos un pago por ese mal. Y Cristo Jesús dice, nosotros merecemos la muerte. Pero no solamente es una muerte física. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que después de la muerte vamos a ser juzgados. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Sabes qué? Después de que nosotros muramos aquí en esta tierra físicamente, aquí no se queda todo. No es que nosotros morimos y nos quedamos ahí y bueno, eso fue el fin. Pero la resurrección de Jesús nos muestra que hay vida después de la muerte. En Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco. Y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. ¿Sabes qué? Después de morir, usted va a ser juzgado por Dios. Después de morir. No solamente aquí en la tierra, los muertos serán juzgados por un Dios que es el juez justo.
Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabes qué? Nuestros pecados nos condenan a una muerte eterna. Nuestros pecados nos condenan. Pero ¿qué pecados? ¿Qué cosa? ¿Qué sería lo tan horrible que Dios nos condenaría? ¿Sabes qué? Es la palabra de Dios que está hablando. Estamos mirando la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 21:8 la Biblia dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes qué? No solamente es por ser una persona tan horrible, pero es quebrantar la ley de Dios, es quebrantar los mandamientos de Dios. Cuando nosotros hacemos uno de estos pecados, venimos a ser mentiroso, venimos a ser cobarde, venimos a ser incrédulo. ¿Sabes qué? Yo merezco el infierno. Usted merece el infierno. Todos merecemos el infierno porque no hay justo ni a uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sabes que Dios es un juez, que es un juez justo. Dios es un juez justo. Mucha gente dice: pero ¿cómo Dios podría hacer eso a nosotros? Pues solamente es un pecado. Pues no solamente es un pecado, son muchos por uno, pero Dios es un juez justo. Génesis 18:25 dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es un juez justo y Dios juzga perfectamente. Y sabes que esto es el juicio que nos ha dado, porque lo merecemos, porque lo merecemos. La salvación eterna no solamente consiste de la necesidad del pecado, de la penalidad del pecado, pero también que Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Si es que todo lo que nosotros sabríamos era que Cristo Jesús, que nuestros pecados nos condenan al infierno y punto. Y ahí quedó. Sería una noticia horrible. No serían buenas noticias. No sería el evangelio. Porque Cristo Jesús vino a tomar nuestra penalidad. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Esto es el evangelio. Cristo Jesús murió en nuestro lugar. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús vino como el regalo de Dios. Y en esta temporada celebramos su muerte y celebramos su resurrección. Pero eso lo hizo por usted y por mí. Porque necesitamos de Él. Necesitamos que Cristo muera por nosotros. Necesitamos que Él resucite por nosotros. Juan 3:16, un pasaje muy conocido, dice: porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios te amó a ti. Dios me amó a mí. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 5:8-10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, pues por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Jesús nos ofrece salvación. La vida de Jesús nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La herida de Jesús, el cuerpo de Jesús, Él tomó sobre Él nuestros pecados. Él tomó los pecados de todo este mundo, lo cargó sobre sus hombros, y Él murió por usted. Él tomó su lugar. ¿Sabes qué? La vida de Jesús, su muerte y después el hecho que Él resucitó, ofrece perdón. Si es que Cristo nada más hubiera quedado muerto, habría pagado por los pecados, pero no tendríamos promesa y garantía de vida eterna. Pero Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Cree en el Cristo resucitado para recibir el perdón de tus pecados. Juan 6, 38 al 40 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. La voluntad, el deseo de Dios es que de todo lo que Él le diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta lo aclara, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Jesús, en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús te ofrece vida eterna. Jesús te ofrece una resurrección, una vida que nunca va a terminar, una vida que nunca se acaba, y eso viene a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Dios quiere que usted conozca a Cristo Jesús. Dios quiere que usted reciba el perdón eterno de tus pecados. Por eso se escribió los 4 evangelios. Nos están motivando a creer en Jesús, a reconocer su deidad, a reconocer que Él es el Salvador, a reconocer que Él es el Rey y a poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Juan 20:31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué fueron escritas las cosas que encontramos en la palabra de Dios? ¿Por qué fueron escritas las cosas que Juan escribe y describe de Jesús? Para que usted crea en Él, para que usted conozca que Él es el Salvador, que Él es el que puede quitar tus pecados, que Él es el que murió por ti y que Él resucitó para darte vida eterna. Romanos 10, 8 al 11 nos dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Sabe que Dios quiere ofrecerte salvación, pero es tu decisión. Cristo murió por ti, pero tú decides si lo vas a aceptar o si lo vas a rechazar. Cristo Jesús te ofrece el perdón eterno, pero usted tiene la decisión de poner tu fe, poner tu dependencia sobre Él para perdonar todos tus pecados, o de rechazarle eternamente, de rechazar el regalo que Él te ofrece. Usted puede decir: pero ¿cómo puedo ser salvo? Hay mucha gente que puede mirar este video y algunos conocen mucho de la Biblia, otros están escuchando esto por la primera vez. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Pues se puede decir en 3 pasos. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tomó el castigo que mereces por tus pecados cuando Él murió en la cruz. Cree que Jesús, el Hijo de Dios, murió por tus pecados y que Él tomó tu castigo. Segundo, cree que Jesús
resucitó victorioso sobre la muerte, comprobando su deidad y poder para librarte de la muerte eterna. Primero, entiende, cree que Jesús murió por ti, el Hijo de Dios, el perfecto, el que no merecía el castigo eterno. Y Él murió por ti. Segundo, cree que Jesús resucitó, tomando victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, y te puede ofrecer eso, te puede ofrecer la vida eterna. Y no solamente es creer eso, que Jesús puede hacerlo, pero tercero, cree que Jesús es el único que te puede perdonar de tus pecados, pidiéndole en fe que te salve y perdone. Si usted está escuchando en esta noche o en otro día y usted entiende, yo soy un pecador, Jesús murió por mis pecados, yo reconozco que yo no merezco el castigo eterno, pero Jesús murió y Él resucitó por mí y me ofrece salvación eterna. Pon tu fe en Él. Pon tu dependencia sobre Él para perdonar todos tus pecados, para limpiarte de toda la maldad, porque Él es el único que lo puede hacer. ¿Sabes qué? La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro camino, no hay una manera que yo mismo pueda perdonar mis pecados, que yo mismo pueda merecer el favor, el perdón de Dios. Cristo murió por ti porque Él necesitaba hacerlo, porque no había otro camino, no había otro nombre, no había una religión, una iglesia, tales cosas que yo pueda hacer, dar suficiente dinero, hacer suficientes cosas, asistir a tal iglesia. ¿Sabes qué? Cristo es el único nombre, Cristo es el único camino en que usted puede recibir el perdón de tus pecados. Juan 3:16-18, leímos esto hace un momento, pero acaba con esto, dice ahí donde está subrayado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted rehúsa, escucha la verdad, conoce de su pecado, conoce de su consecuencia eterna y rechaza el regalo de Jesús, dice que ahí estás condenado. Estás condenado. Estás condenado eternamente. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que decide, no lo voy a hacer. Yo voy a buscar mi propio camino. Voy a buscar mi propia religión. Voy a buscar lo que sea. Rehúsa creer en el Hijo. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sabes que en esta noche esto es algo muy serio. La decisión más grande que usted puede tomar, porque sabes que esto impacta la eternidad. Esto impacta, esto cambia la eternidad. Cristo Jesús te quiere salvar. Por eso murió, por eso resucitó y Él vive y te ofrece la salvación eterna. Pero no solamente esto, para el cristiano que está aquí. Para el que ya ha puesto su fe en Jesús, la vida de Jesús nos impacta, la vida de Jesús nos cambia, la vida de Jesús cambia mi manera de vivir, mi manera de mirar las cosas, mi manera de pensar. La vida de Jesús nos trae una perspectiva eterna. Miramos que nos trae una salvación eterna, nos ofrece esa salvación, pero también nos trae una perspectiva eterna. En el versículo 32-34 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí en 1 Corintios 15, versículo 32, está diciendo que, ¿sabes qué? Mucha gente vive pensando nada más en hoy, en lo que puedo hacer, en lo que puedo pensar, en lo que puedo vivir, en disfrutar los placeres de este mundo. Pero ¿sabes qué? Eso no es el fin de todo. Hay vida después de muerte. Jesús resucitó, Jesús nos va a dar vida después de la muerte si nosotros creemos en Él o tenemos una consecuencia eterna, la segunda muerte. Son las dos opciones, pero no se queda todo aquí. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son
hechas nuevas. Cristo Jesús nos cambia. Cristo Jesús nos da una nueva vida, una nueva perspectiva, una nueva manera de mirar nuestro mundo. Nos da una perspectiva eterna. Y en este pasaje, el primer versículo, miramos que nos asegura o nos anima a asegurarnos que nuestra perspectiva es una perspectiva eterna. O sea, estás viviendo esta vida nada más mirando lo que puedo disfrutar, el placer de poder disfrutar de una comida y mañana me duermo y mañana como otra vez y mañana disfruto de este placer o hago esta cosa. Y Dios dice, despiértate. Hay una vida después de la muerte. Todo no se queda aquí. ¿Qué estás haciendo para la eternidad? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es la filosofía humana de este mundo y realmente está en las iglesias. Por eso miramos que Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corintio diciéndole, no vivas así. Recuerda el evangelio, recuerda lo que Jesús hizo, pero ¿sabes qué? Tienes que tener una perspectiva eterna. Segundo, vemos aquí en el siguiente versículo, en el versículo 33 de 1 de Corintios 15, espero que lo tenga ahí en su Biblia, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Continúa aquí, la gente piensa así, pero ¿sabes qué? Te advierto. No erréis. Lo que usted conversa con la gente, con quien usted anda, va a influenciar la manera que usted piensa. Si usted está en este mundo pensando nada más en lo temporal, conversando con la gente de una manera temporal, pensando en lo temporal, Dios te está advirtiendo con quien tú estás andando, cómo estás pensando, con las cosas que estás hablando, eso va a impactar la manera que estás viviendo. ¿Estás viviendo para la eternidad? ¿Estás andando o estás separándote de las influencias que te están guiando a vivir en una manera temporal? En el versículo 34 encontramos ahí una advertencia a velar, a alejarnos del pecado que oscurece mi perspectiva eterna. Velad debidamente, dice ahí el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay gente que están en las iglesias que no conocen a Dios, no necesariamente en cuanto a la salvación, pero en su vida temporal están pensando nada más en sí mismos, están pensando en lo que pueden disfrutar, en lo que pueden tener, en los pecados que están ahí, y Dios dice, algunos no me conocen como deben conocerme. Y hay otros que aún no conocen la salvación, están viviendo aquí en este mundo. Velad, mira, cuidado, porque el pecado va a oscurecer la manera que usted piensa. Va a cambiar su manera de mirar la perspectiva eterna. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo está su perspectiva eterna? ¿Estás viviendo nada más para lo que puedes disfrutar ahora? ¿Estás viviendo nada más para lo que puedes tener ahora? ¿Para el pecado que puedes disfrutar ahora? ¿Estás andando con los que están cambiando tu manera de pensar y te alejan de pensar en Dios? ¿Sabes que Dios quiere darte una perspectiva eterna? Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabes que nuestros ojos tienen que estar en Dios, en Jesús, en nuestra vida, porque sabes que la vida que tenemos aquí en este mundo se va a acabar. Puede ser hoy, puede ser mañana. Mucha gente está con temor ahora por el coronavirus, por todo lo que está pasando. ¿Y sabes qué? Se olvidan que tenemos una eternidad que vivir. Están enfocados en hoy, están enfocados en mañana y se olvidan de la perspectiva eterna.
Primeramente vimos que la salvación eterna se ofrece por la vida de Jesús. Segundo, vimos que la perspectiva eterna la podemos obtener cuando miramos la vida de Jesús. Y tercero, miramos aquí en el versículo 51 al 57 que la vida de Jesús nos asegura la esperanza eterna. Nos asegura la esperanza eterna. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a lo fin de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y continúa ahí hablando de la victoria que podemos tener en Jesús, pero ¿sabes qué? Si usted conoce a Cristo como su Salvador, usted tiene una esperanza eterna, una esperanza que no se acaba. La muerte no es el fin para mí. Yo cuando muero sé que tengo un lugar con Dios. Yo tengo una seguridad de que Dios está conmigo. Yo tengo una esperanza que cuando muero no tengo que estar preocupado qué va a pasar, que si es que tal vez tengo la eternidad asegurada o no. Yo tengo una esperanza porque la palabra de Dios me dice que yo no puedo morir porque tengo vida eterna en Cristo Jesús. Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 Pablo está escribiendo ahí, animándoles a la iglesia que está ahí en Tesalónica. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pero que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes qué? La vida y la muerte de Jesús, encontramos aquí en este pasaje, nos muestran que Cristo Jesús te ofrece una esperanza eterna, una vida que no acaba. No tienes que pasar la muerte eterna como los que rehúsen a Cristo. Usted tiene la posibilidad de creer en Jesús, y cuando usted cree en Jesús, tienes la eternidad asegurada. Alentaos con estas palabras. Seguramente encontramos que la esperanza de vestimenta incorruptible. Versículos 53 y 54 nos hablan de que porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabes qué? Lo que nosotros vivimos aquí en este mundo no es permanente. Nuestro cuerpo aquí, nuestra manera de vivir aquí no es permanente. Pero tenemos una promesa de Dios, palabra de Dios, de que nosotros tenemos una incorrupción que viene. Un día yo voy a ser diferente. Un día voy a ser perfecto. No es ahora, ya lo sé. Pero ¿sabes qué? Cristo Jesús nos ofrece, su vida nos promete que tendremos incorrupción. Seremos transformados, seremos glorificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15, 42 al 43 nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Usted tiene la promesa de Dios que un día usted va a resucitar. ¿Por qué? Cristo resucitó. Cristo resucitó, usted también lo puede estar. Usted también tiene vida asegurada. Usted también tiene una transformación asegurada. Y tercero, tenemos victoria en nuestra vida presente. Usted no tiene que vivir una vida derrotada, una vida triste, una vida de derrota.
usted puede vivir la vida de victoria. Romanos 6, 4 al 9 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No tenemos que servir al pecado, no tenemos que vivir por el pecado. Aquí continúa el pasaje, pero por el tiempo usted no tiene que rendirse al pecado porque Cristo vive, es victorioso, no hay victoria en el pecado. El aguijón, versículo 56 dice, el aguijón del pecado, de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Primero de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes que Dios te ha dado un espíritu de cobardía, de poder, de dominio propio, si usted ha creído en Él como Salvador? No deje que el pecado nos derrote, que el temor te derrote en tu vida cristiana. Sigue adelante, cree en Él. Y Cristo Jesús te da la esperanza. Y acabando aquí, la vida de Jesús nos da un propósito eterno. Me encanta este pasaje, 1 Corintios 15, versículo 58. Aquí encontramos, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes que Dios te da un propósito eterno? Una vida que tiene sentido, una vida que puede servir a Dios, una vida que no tiene que ser un desastre o un desorden en tu vida. Tú puedes servir a Dios. No desgastes tu vida en lo temporal, porque tienes la eternidad asegurada. Así que, como resultado de la victoria de Cristo, como resultado de la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús, como resultado de eso, estad pues firmes y constantes. No dejes de servir a Dios, no dejes de seguir a Dios. Y después no solamente me quedo aquí con estar firme, con no moverme, pero también voy a crecer. Voy a buscar cómo puedo servir a Dios más, cómo puedo impactar a más personas, cómo puedo tener tesoro eterno, sabiendo que el trabajo que yo hago, que lo que yo hago sirviendo a Dios no es en vano. Dios te recompensará por tu servicio a Él. Cuando usted sirve a Dios en la iglesia o cuando usted sirve a Dios ahí en la comunidad, cuando usted hace discípulos para Jesús, Dios tiene una recompensa eterna. ¿Sabes qué? Romanos 12, 1 al 2 nos dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere usar tu vida. Dios tiene una voluntad perfecta para ti. Si es que Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué no tendría sentido esta vida? La vida cristiana sería en vano. Servir a Dios no tendría sentido porque Dios estaría muerto. Pero ¿sabes qué? Cristo resucitó. Cristo vive y Cristo te ofrece salvación eterna. Cristo te ofrece una perspectiva eterna. Cristo te ofrece una esperanza eterna y Cristo te ofrece un propósito eterno. Te hago la pregunta otra vez. La vida de Jesús, ¿cómo puede cambiar tu vida? La vida, la muerte, la resurrección de Jesús, ¿qué significa eso para ti? Aquí encontramos en 1 Corintios 15 estos 4 puntos. Nos ofrece la salvación eterna. Nos trae una perspectiva eterna. Nos asegura la esperanza eterna y nos da un propósito eterno. Le quiero recordar, amigo, que usted necesita a Cristo. Usted necesita vivir para Él. Usted necesita servirle a Él.
Si usted no ha creído en Cristo Jesús, cree en Él. Cree que Él murió para tomar tus pecados. Cree que Él es el que resucitó por ti y que Él vive y es capaz, tiene el poder para darte vida eterna. Y cree que en Él, como tu Salvador, depende sobre Él. No en lo que puedas hacer, no en tus capacidades, en tus habilidades, o en una iglesia o una persona. Cree en Cristo y lo que Él ya hizo por ti, como tu Salvador. Y si usted ha tomado esa decisión hoy, de dejar de creer en otra cosa, de poner su fe en Cristo Jesús, comuníquese con nosotros, porque usted necesita crecer en su vida cristiana. Si usted es un cristiano aquí escuchando esto, yo le pregunto, ¿dónde está tu perspectiva? ¿Estás viviendo en temor? ¿Estás viviendo afectado por las cosas que están pasando? ¿O estás mirando a Cristo Jesús? No se vaya de este mensaje, de la palabra de Dios, sin ser cambiado, porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarnos. Y en este tiempo de celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, ¿qué más sería? ¿Qué podría ser mejor que vivir nuestra vida asegurado, con una perspectiva en Dios y buscar servir más, buscar seguirle más a Dios y no movernos para atrás, porque Cristo Jesús tiene una recompensa eterna para ti? Gracias por tomar el tiempo para mirar este mensaje, pero más que todo, no se vaya de aquí sin conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Cree en Él, porque Él ya hizo todo lo necesario para darnos la salvación.